Listo, don Fede, ya está al aire. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En este momento estamos empezando la conexión de nuestro webinar del día de hoy. Vamos a estar hablando un poco con ustedes sobre el RETI en procesos de energía y esperamos que sea una charla bastante amena para ustedes y que podamos, a partir de esta información, poder conocer algunos otros detalles. Nos encontramos el día de hoy en compañía de Carlos Mario Díez. Don Carlos es un ingeniero electricista con amplia experiencia en el sector eléctrico y con un gran reconocimiento también, una de las personas más cercanas al desarrollo del RETIE desde sus inicios y con gran trayectoria también en la aplicación de eso. También quien les habla, Federico Velázquez, del equipo de Academia CIDED. Y bueno, para nosotros hoy será un gusto poder conversar durante algunos minutos con ustedes sobre el RETIE y su aplicación en los distintos procesos de energía. Don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Federico. Muy buenas tardes también a quienes están conectados en este momento. Y esperamos que esta charla, y me gustaría mucho que fuera lo más informal posible, lo más beneficiosa y lo más agradable, ¿no? Para todos ustedes, los que están conectados, y lo mismo para Federico y para mí, ¿no? Claro que sí. La idea es poder hacer una tertulia, poder conversar sobre aquellas cosas que nos gustan, que nos llenan. Y bueno, qué más y mejor oportunidad que esta, que estamos todos desde la casa disponibles en tiempo para invertir algo en temas de formación. La propuesta que nosotros les traemos el día de hoy es una presentación de más o menos unas 14 diapositivas donde vamos a hacer un recorrido muy rápido, muy general sobre el RETIE y la aplicación a los diferentes procesos. Vamos a pasar por los sistemas de transmisión, por subestaciones, por distribución, por uso final y vamos a llegar al final a generación, que pues como muchos de ustedes saben es el proceso que recoge todos los procesos dentro de un solo sistema. Al final abriremos un espacio de preguntas. Vamos a tener un tiempo de más o menos 10 o 15 minutos para que aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta y quieran interactuar dentro de este webinar lo puedan hacer. Y para nosotros va a ser muy importante, muy interesante poder conversar con ustedes. A lo largo de la dinámica del webinar vamos a manejar una estructura básica. Vamos a hablar un poco sobre el concepto, sobre las funciones, sobre aquellos equipos que están presentes dentro de cada uno de los procesos de energía. También vamos a entrar en un detalle muy general sobre aquellos requisitos específicos de cada uno de los procesos de energía. Y finalmente vamos a tener una pequeña conversación sobre aquellos principales cambios que se proponen desde el proyecto RETIE en cada uno de los procesos de energía. ¿Sí? Las ventanas de comunicación están abiertas, cualquier duda, cualquier inquietud, este es un espacio para que podamos conversar y nuevamente muy agradecido de que puedan estar aquí con nosotros. No siendo más y teniendo en este momento 250 personas conectadas, iniciamos nuestro webinar RETIE en procesos de energía. Perfecto. Entonces, desde la conceptualización del RETIE como Reglamento Técnico Nacional para Instalaciones Eléctricas, don Carlos Mario y CIDED, hemos venido trabajando desde hace un año, más o menos un año largo, año y 6 meses, en la estructuración de un proceso mnemotécnico para el entendimiento del RETIE. Sí, sabemos que es un documento bastante extenso, bastante robusto, y que su rigurosidad exige que nosotros tengamos un amplio conocimiento de él y una buena apropiación del mismo. Por eso, digamos que a partir de este ejercicio se ha dividido en tres, no capítulos, sino secciones para facilitar su entendimiento y su aprendizaje. Uno de estos capítulos o secciones son los relativos a todos los conceptos generales aplicables a todos los procesos. Aquí incluimos los aspectos relativos a productos y también algunas cosas que más adelante vamos a detallar. La siguiente sección se ha denominado la clasificación por procesos y es aquí donde nosotros hacemos
el recorrido por generación, transmisión, subestaciones, distribución, uso final en las distintas, tanto básicas, provisionales y especiales. Y por último, aquella sección que nos habla sobre los procesos de evaluación de conformidad y otros. ¿Sí? Entonces, con base en esta estructura, hoy abordaremos los procesos generales, algún detalle sobre ellos y algunos detalles sobre la clasificación por procesos. Entonces, un segundo, por favor. El RETIE, desde su campo de aplicación, nos plantea que está definido para la aplicación en procesos de generación, transformación, transmisión, distribución, uso final, etcétera, y básicamente en todos aquellos procesos que involucren la utilización de la energía. ¿Me escuchan? Estamos muy bien, Federico, te estamos escuchando. Perfecto, muchísimas gracias. Y adicionalmente, el RETIE contempla algunos otros elementos fundamentales, como es la simbología, la señalización, y ahí aparece uno de los elementos más importantes del RETIE, que es el símbolo del riesgo eléctrico, acompañado de otro aspecto fundamental, que es el código de colores, que al fin y al cabo lo que buscan estos dos elementos, tanto la simbología como el código de colores, es disminuir la probabilidad de ocurrencia de un accidente de origen eléctrico. ¿Sí? ¿Es claro eso, don Carlos? Sí, es bien importante, Federico, complementar el tema de la simbología. Y es que hay que mirar dos aspectos fundamentales ahí. Uno, ¿cómo hago mis informes? ¿Cómo realizo mis memorias de cálculo en un diseño? ¿Cómo dibujo los planos y esquemas constructivos de cualesquiera de los procesos de la instalación eléctrica que tiene el reglamento? Entonces, el reglamento nos da unas bases bien claras y bien específicas sobre realmente cómo debo yo escribir un informe con las unidades, cómo debo hacer yo unos planos con la simbología, cómo debo manejar en particular este símbolo de riesgo eléctrico en las diferentes infraestructuras, en los tableros, en los diferentes procesos, ¿sí? Es bien importante complementarlo muy bien para que tengamos siempre, dentro de todo el concepto de seguridad que enmarca el objeto fundamental de nuestro reglamento, es que hagamos las cosas seguras, que los informes nos queden escritos para todos, indistintamente de la región a la que pertenezcamos, tenga el mismo lenguaje, tenga el mismo significado. Porque ustedes saben que este reglamento es obligatorio. O sea, todo lo que nosotros generemos dentro del reglamento, que es obligatorio, esto es de tipo legal. Y los documentos de tipo legal tienen que tener unas características muy especiales que son diferentes a los documentos meramente técnicos. Sí, señor, completamente claro. Y por eso, el RETIE en su conjunto define algunos requisitos técnicos esenciales que son aplicables a todos los procesos y a todos los sistemas que involucren energía dentro de su funcionamiento. Pasamos entonces por el tema de análisis de riesgos de origen eléctrico, que es algo de lo que usted habló, para salvaguardar la protección y la vida de las personas, la naturaleza, los equipos. También se tocan temas asociados a los requerimientos generales, la compatibilidad electromagnética, algo muy importante y está asociado al nivel de riesgo, y es la clasificación de los niveles de tensión, porque recordemos que a medida que el nivel de tensión aumenta, el riesgo también aumenta porque el peligro es mayor. La capacidad de hacer daño de la tensión es mayor a medida que el nivel de tensión aumenta. Y eso implica que las distancias de seguridad también tengan que ser modificadas y ajustadas de acuerdo pues con la clasificación del nivel de tensión. Pasamos después a los campos electromagnéticos, a los sistemas de puesta a tierra que van a ser las instalaciones más seguras, la protección contra rayos, un segundo, la protección contra rayos, la iluminación y por último, aquellos trabajos que requieren una exposición directa
con los sistemas de energía, ya sean trabajos en redes o en líneas energizadas o trabajos en líneas desenergizadas. ¿Sí? Ok. Correcto, Federico. Mira, yo quiero hacerte una aclaración en este panorama general. Los requisitos técnicos esenciales son unos requisitos, como su nombre lo indica, son técnicos y se deben de considerar en los diferentes tipos de procesos, o sea, desde la generación hasta el uso final. Y hay otra cosa bien importante. Los requisitos técnicos esenciales que nos involucra el reglamento no son todos los requisitos de diseño o de aspectos de estudio que requieren una instalación eléctrica completa. El reglamento como tal, acá el ministerio seleccionó unos tópicos fundamentales que miden o dan como característica el nivel de seguridad que se requiere en Colombia para una instalación eléctrica. Fuera de esto, hay una gran cantidad de temas que lo maneja la ingeniería. Entonces es bien importante, y aquí les hago una aclaración a todos los que me están escuchando. Si el reglamento nos diera a todos los problemas de ingeniería, no tendríamos que estudiar ingenierías. Simplemente nos dedicaríamos a estudiar el reglamento y como tal. El reglamento jamás va a suplir los estudios profesionales, técnicos y de orden superior. El reglamento solamente nos va a dar unos elementos mínimos de seguridad que estableció nuestro Ministerio de Minas y Energía para que los apliquemos a las diferentes instalaciones eléctricas. Entonces, Federico, todos estos temas que tú acabas de mencionar como parte de los tópicos fundamentales de los requisitos técnicos esenciales están limitados única y exclusivamente para el nivel de seguridad que se exige en nuestro reglamento. Eso es claro. Y también, a partir de ahí, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, así seamos ingenieros electricistas o no, seamos técnicos electricistas o no, seamos personas, digamos, de conocimientos generales, sin un conocimiento específico del sistema eléctrico, o de los riesgos asociados del sistema eléctrico, la responsabilidad que tenemos en prevenir y mitigar los posibles impactos asociados al riesgo de origen eléctrico que se puedan causar. Y por eso es fundamental el entendimiento y el aprendizaje del reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETI. Entrando un poco más en detalle, vamos a hacer una descripción rápida de aquello que se llama análisis de riesgos de origen eléctrico. Y esto lo asocio un poco con lo que hablábamos antes. Cada uno de nosotros es responsable de identificar y mitigar esos posibles riesgos de origen eléctrico. Si en nuestras casas vemos que, por ejemplo, un interruptor no está funcionando adecuadamente, la solución no puede ser puentearlo, ¿cierto? Como típicamente se dice, o bloquearlo mecánicamente para que la corriente siga circulando. Ahí tiene que haber una responsabilidad desde cada uno de nosotros, porque lo que puede pasar es una electrocución. Y estas electrocuciones tienen efectos en las personas y en el cuerpo de las personas que las sufren, porque al fin y al cabo el cuerpo humano es una resistencia. También, como lo decía ahorita don Carlos, desde el concepto de requerimientos generales. Federico, te interrumpo un segundito, me gustaría ver la diapositiva anterior, esta. ¿Sí? En el tema de análisis de riesgo de origen eléctrico, yo quiero hacerles a todos los que me están escuchando una reflexión. Es que el tema de riesgo de origen eléctrico, todos los que somos, sobre todo los competentes en el tema eléctrico, debemos ser conscientes acerca del riesgo que se genera en la manipulación de la electricidad, como bien tú lo decías, Federico. Y es bien importante que no nos olvidemos del tema de cuáles son los efectos que genera en el ser humano, ¿sí? El tema de la corriente eléctrica, y ese estudio se llama la electropatología. Ahora, el reglamento, ¿por qué colocó este tema dentro de los requisitos técnicos esenciales? Porque es que realmente nos quiere concientizar, ¿sí? Nos quiere decir, nunca, señores, se les olvide a ustedes el riesgo que conlleva manipular la electricidad. Primero, a todos los que somos competentes, ingenieros, técnicos, tecnólogos, pero también tenemos que hacer las instalaciones de una manera segura para que les evitemos a nuestros usuarios tener incidencia con las corrientes eléctricas
y que se vaya a ver afectada su seguridad y hasta su vida por un inadecuado o por una instalación eléctrica que no sea completamente segura. Y para eso es fundamental que nosotros como usuarios finales exijamos dentro de cada una de las instalaciones que tengamos alcance si aplica el diseño detallado o si aplica el diseño simplificado o en algunos casos el diseño pues, de reemplazo o el reemplazo de diseño. Porque de esta forma nosotros vamos a poder garantizar que las instalaciones con las cuales estemos interactuando sean seguras para nosotros mismos y para las personas con las cuales estamos cohabitando o estamos trabajando. Sí, en este tema, Federico, es bien importante que cuando estemos hablando del tema de los diseños, primero, hay un diseño que sería el diseño detallado, que son para las instalaciones eléctricas más complejas, ¿sí? O sea, instalación de una vivienda de más de 10 kVA, instalación de un edificio, así sea lo más de viviendas, así sea lo más simple posible, instalación de un edificio grande, instalación de un centro comercial, de una industria. Todo este tipo de instalaciones son más complejas y aún más los otros procesos como la generación, la distribución, la transmisión. Sí, es bien importante que tengamos unos análisis y unos estudios. Ahí el reglamento nos da unos tips fundamentales de cuáles son los tópicos mínimos que debemos de cumplir para tener un diseño detallado. Y además lo advierte, señores, no son los únicos conceptos que usted tiene que estudiar, son los conceptos que él requiere para, una vez verificado que se ha hecho un diseño con estos tips o tópicos que se le han asignado, el diseño puede decir, es seguro, no realmente eficiente, etcétera, etcétera, ni funcional. O sea, cuando usted entiende y hace los tips que tiene el reglamento, téngalo por seguro que vas a tener un diseño, así sea redundante, seguro. Pero no quiere decir que cumpla otros requisitos técnicos, que son los que hacen parte del conocimiento de la ingeniería que yo les mencionaba hace rato. El simplificado es para instalaciones mucho más simples y en el reglamento se nos dice qué tipo de instalaciones solamente se les pide diseño simplificado y al final el reemplazo de diseño que, aunque en la realidad es un pequeño diseño, son unos pequeños esquemas que son básicos para que los instaladores se puedan guiar y ejecutar las obras con el nivel de seguridad que nuestro reglamento plantea. Y asociado con lo que habla don Carlos y los niveles de complejidad que tienen las distintas instalaciones, está el concepto de las distancias de seguridad. Las distancias de seguridad es un concepto que está a su vez asociado al riesgo y que lo que busca es minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento, de una descarga o de algún arco, un flameo, etcétera, de una instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque al aumentar la distancia, yo básicamente lo que estoy haciendo es aumentar la resistencia por medio del aislamiento del aire entre la persona que está ubicada en la instalación y la parte activa de la instalación. Así, cada vez que el nivel de tensión vaya creciendo, las distancias tendrán que crecer también significativamente. Ahora, se usan otros equipos especiales para que las personas puedan acceder a una distancia menor de las instalaciones eléctricas, pero estos equipos lo que hacen es disminuir el impacto de una eventual descarga o una eventual electrocución. ¿Qué pasa? Las personas que pueden extralimitarse en esas distancias tienen que ser personal calificado, ¿sí? Porque solamente las personas que estén calificadas para realizar maniobras en equipos energizados o desenergizados son las que podrán, según el reglamento, disminuir su distancia de separación entre la persona y el equipo. Sí, hay una cosa importante, Federico, acá, y es que digamos, el tópico o el aspecto fundamental de la seguridad es conservar distancias de seguridad. Mire, los accidentes que a veces han pasado
cuando hay una cuadrilla haciendo un trabajo frente a un equipo eléctrico y tiene su energía ese equipo eléctrico, es que entre los verdaderos, entre los mismos de la cuadrilla no conservan las distancias de seguridad. O sea, pues debe haber al menos una sola persona que esté casi lo más cerca posible de la parte energizada con su equipo de protección personal, o sea, su protección contra arco eléctrico, ejecutando la maniobra. Pero puede haber otro supervisor, otra persona que le ayude en caso de que éste requiera, digamos, una actividad complementaria. Esa persona no debe estar al mismo nivel de distancia que el técnico que está ejecutando el trabajo. Debería estar dentro del área restringida. O sea, el técnico podría estar dentro de la aproximación técnica, así se llama esa línea que aparece ahí en color punteada y el nombre rojo, la que está más cerca al equipo energizado. Entonces ahí solamente debe estar el técnico con la herramienta adecuada y con el equipo de protección personal. Si hay otras personas dentro de la cuadrilla que no están ejecutando directamente el trabajo y que no tienen el mismo nivel de protección del técnico, debería estar en la zona de aproximación restringida. O sea, prestándole una herramienta, ayudándole a hacer alguna otra cosa adicional, pero no pueden estar todos al mismo nivel porque normalmente las otras personas pueden no tener el equipo de protección personal requerido. ¿Qué ha pasado en los accidentes? Que las personas auxiliares que no tienen el equipo totalmente requerido para estar en la distancia técnica están pegados al lado de ese equipo de protección. Ocurrió una falla y todos se electrocutan. Muchas veces ha pasado que no solo es el que está haciendo el trabajo, sino el que estaba al lado, que lo estaba tocando, y eso genera un impacto más fuerte de la corriente sobre el cuerpo humano. Entonces es bien importante tener en cuenta estas consideraciones cuando se estén ejecutando trabajos. Sí, señor. Y precisamente hay un elemento fundamental en los sistemas eléctricos que es el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra permite disminuir precisamente el riesgo de electrocución de las personas asociado a las tensiones de paso y a las tensiones de contacto, porque la tierra, al ser un conductor, se energiza, ¿sí? Y al instalar los sistemas de puesta a tierra, lo que se genera es un medio de mayor conductividad que permite la desenergización y la evacuación rápida de la tensión y la corriente, de la energía en sí, de los sistemas eléctricos energizados. Es bien importante esto porque en este tema de los sistemas de puesta a tierra hacen que la instalación realmente sea segura. Y hay un llamado de atención acá para que no lo confundamos. ¿Cuál es la característica que realmente mide la seguridad o la eficacia de un sistema de puesta a tierra? Son los análisis de las tensiones, o sea, tensión de paso, tensión de toque y tensión de transferencia o potenciales transferidos. Esos son los aspectos o los tópicos de seguridad. Pero todos hablamos mucho de la resistencia a tierra de una malla de tierra. Eso es un parámetro importante, pero es un parámetro solamente de tipo referencial. O sea, si yo dentro de los análisis de las mallas de puesta a tierra tengo mi resistencia de puesta a tierra de la malla y está dentro de los valores que el mismo reglamento da unos valores en unas tablas, ok, eso quiere decir que en general la malla tiene un concepto de seguridad, pero yo no puedo decir que es absolutamente seguro, salvo cuando verifique los niveles de las tensiones de paso, de toque y niveles transferentes. Y en ese orden de ideas hay otro riesgo al que nos vemos expuestos en las instalaciones eléctricas y en general en cualquier instalación, y es el riesgo asociado a descargas por rayos. Por eso, las instalaciones eléctricas en general tienen que tener un sistema de apantallamiento, un sistema de protección contra rayos, que básicamente a su vez genera ese camino de descarga rápida o de descarga pues con una menor resistencia de cualquier evento atmosférico pues que se presente en la zona. Resulta, Federico, que Colombia, y ustedes lo saben, es un país que está en una zona intertropical, donde la densidad de caída de rayos es bastante alta y el valor de las descargas de los rayos también son muy altas. O sea, generalmente
estamos muy vulnerables a las caídas de rayos. Todas nuestras edificaciones, sobre todo también áreas despejadas, áreas deportivas, áreas de alta concentración de personas, tenemos que tener en cuenta cómo se debe analizar este fenómeno, cómo se debe hacer el respectivo análisis de riesgo y dependiendo del resultado que dé, aplicar el nivel de protección que generalmente se hace con puntas por una especie de jaula de Faraday, como lo ven en el dibujo. Y el método de cálculo que se utiliza, que hay muchos software, es el método electrogeométrico. Sí, señor. Y pasamos a otro de los aspectos fundamentales del RETIE, la iluminación. El RETIE, ¿qué nos dice? El RETIE nos habla sobre aquellas iluminaciones de emergencia y de rutas de evacuación, pero en su mayoría nos remite a otro de los reglamentos, digamos, los pilares del sistema pues de la calidad nacional, que es el RETILAB, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Sí, aquí el RETI hay que distinguir algo bien importante. Dentro de los requisitos técnicos esenciales, lo que el reglamento nos quiere hablar de la iluminación es como esa interfaz que hay entre los cálculos de iluminación y la parte eléctrica de los sistemas de iluminación. O sea, la parte fotométrica, lo de la iluminación como tal, es responsabilidad y del resorte del RETILAB. Pero la infraestructura que se requiere para que el alumbrado funcione, como son los tableros de protección, los tableros de control, los circuitos ramales, los cableados, las canalizaciones, es responsabilidad del RETIE. Entonces, en esta parte que el reglamento RETIE nos habla, es de esa interfaz, que es bien importante. O sea, ¿cómo hace un electricista para hacer un buen diseño de la salida de iluminación? Lo hace con base en los diseños previos que hicieron del RETILAB, donde están indicándole cantidad de lámparas y el emplazamiento de las mismas, o sea, localización de las mismas dentro de un área. Entonces, ¿qué hace el de la parte eléctrica de RETIE? Debe dejar las salidas en los puntos donde se indique el diseño del RETILAB. El RETIE hizo no un paralelismo, sino que duplicó requisitos y tiene que ver con lo que es la iluminación de seguridad. Totalmente. Y por último, encontramos los trabajos con tensión. Y es un apartado específico del RETIE para definir aquellas condiciones que minimizan los riesgos de las personas que van a hacer trabajos en redes energizadas o en redes desenergizadas. Hay un aspecto fundamental cuando se trabaja con sistemas desenergizados o redes desenergizadas y son las 5 reglas de oro. O sea, es fundamental que las personas que trabajan en sistemas eléctricos conozcan, apropien y sean conscientes del riesgo que están asumiendo al operar una red energizada o desenergizada y también sean conscientes del impacto que esto puede llegar a tener en los compañeros de trabajo con los que se está rodeando. Por eso es fundamental tener mecanismos de comunicación claros, tener una salud física y una salud mental adecuada a la hora de realizar estos trabajos en redes energizadas o redes desenergizadas, tener unos protocolos de operación, mantenimiento sumamente claros y tener la disposición para evitar cualquier riesgo que se pueda presentar. Esto obviamente se logra con una debida capacitación. Sí, y hay una cosa para concluir ese tema, Federico, que lo explicaste muy detallado, y es que siempre será mejor trabajar sobre redes desenergizadas. ¿Cuándo trabajo yo en una red energizada? Cuando no hay otra forma de hacerlo, por el proceso que involucra esa red, que no se puede quitar la energía, entonces ya me vería abogado a trabajar bajo una red energizada con todos los protocolos que tú has mencionado en este momento. Sí, señora, y para complementar, como referencia tenemos la resolución, la 5018 del año 2019, que establece los protocolos y los mecanismos para garantizar que las personas están debidamente habilitadas para trabajar en sistemas
energizados. Y también, digamos que en este momento hay un proyecto borrador de la resolución CREC 100, también del 2019, en la cual se minimizan o se disminuyen los tiempos pues, de indisponibilidad del sistema eléctrico nacional, y que asociado a eso, pues cada vez hay una tendencia mayor a trabajar en red energizada, pero como decía don Carlos, mientras se pueda hacer, es mejor y más seguro realizar las labores en sistemas desenergizados. Ahora entremos un poquito en cada uno de los procesos, haciendo un repaso muy general. Encontramos que hay una columna vertebral del sistema eléctrico nacional, que son los sistemas de transmisión, tanto los regionales como los nacionales. En ellos, nosotros tenemos como ingenieros electricistas o como técnicos electricistas que tener la capacidad de entender su funcionamiento, cuáles son los componentes de este y cuál es la función principal y por qué son importantes dentro del sistema eléctrico nacional. Entender que hay unos componentes y unos sistemas más tradicionales asociados a la transmisión eléctrica aérea, pero que también con el tiempo se han venido incorporando sistemas de transmisión subterránea. Y cada uno de estos se definen algunos requisitos especiales dentro del reglamento técnico, y también hay algunas propuestas de modificación dentro del proyecto de modificación del RETI. ¿Qué nos encontramos en el RETI actual? Nos encontramos unas prescripciones generales, unos diseños específicos para los sistemas de transmisión, también una conceptualización y una definición muy importante asociada a las zonas de servidumbre y cómo estas van a empezar a interactuar con las construcciones existentes. Las cimentaciones son parte fundamental porque hay una complementariedad en los sistemas de transmisión entre la ingeniería eléctrica y la ingeniería civil, por ejemplo, y cada vez vemos que también la ingeniería ambiental entra a tomar un papel fundamental. Asociado a esto, la disminución de los riesgos en los sistemas de puesta a tierra y los requisitos mecánicos que tienen que tener estos sistemas para poder soportar las cargas y poder hacer una función segura. Sí, Federico, el tema, a ver, yo sostengo algo, y es que uno, si alguno de ustedes trabaja en transmisión, para que realmente puedan desarrollar un trabajo con alta responsabilidad, es situarse ¿para qué sirve la transmisión? ¿Cuál es el impacto de la transmisión dentro del sector eléctrico de un país o de una región? Yo lo denomino la columna vertebral, porque es la que se encarga de llevar la energía a todos los rincones de una región, a lo largo y ancho de un país. Si eso falla, que es un sistema relativamente simple, falla el sistema eléctrico de la región o falla el sistema eléctrico del país. Entonces, el reglamento define el criterio de seguridad de una línea de transmisión en dos conceptos: en la estabilidad eléctrica y la estabilidad mecánica. ¿Sí? ¿Qué es la estabilidad mecánica? En estabilidad mecánica, por ejemplo, podemos hablar de las estructuras, los diferentes tipos de estructuras. La compatibilidad mecánica del conductor de fase y del conductor del cable de guarda. Las características mecánicas de las cadenas de aisladores. Las capacidades de soporte de las cimentaciones. El comportamiento de todo este tema estructural con la temperatura. Eso es garantizar la estabilidad mecánica de la línea. ¿Y qué es garantizar la estabilidad eléctrica de una línea de transmisión? Es el calibre adecuado del conductor, o sea, lo que podemos denominar el conductor económico, para que haga la transmisión de la potencia de forma adecuada y eficiente, con un mínimo de pérdidas. Estabilidad eléctrica, los sistemas de puesta a tierra, que va a proteger a las personas, a los usuarios y al mismo sistema como tal. Los otros fenómenos eléctricos que hay, que tienen mucho que ver con el tema de las pérdidas, como es el efecto corona, el efecto de radiointerferencia, el efecto de las salidas de la línea a causa de las descargas atmosféricas,
el estudio de aislamiento mismo de la línea. Entonces el reglamento nos habla de todo esto para garantizar esa estabilidad eléctrica, asimismo las famosas distancias de seguridad, porque es bien importante que en líneas de transmisión fundamentalmente se denominan las zonas de servidumbre y con unas pequeñas excepciones que hay ahí sobre cuando no es posible conservar una zona de servidumbre. Como propuesta de modificación digamos, que tiene el ministerio en el tema de las líneas de transmisión, una de las cosas es que nos explica dentro de la parte de los diseños cuáles son los tópicos o los parámetros que se deben de considerar en un análisis de riesgo de origen eléctrico, ¿sí? Nos da como, porque la gente dice, bueno, ¿y yo qué hago dentro del tópico de diseño? ¿Qué análisis de riesgo de origen eléctrico hago ahí? Entonces aquí nos está dando unos tópicos fundamentales que los debemos de considerar, ¿sí? Otra cosa también importante en el proyecto que tenemos del reglamento es que nos va a incluir las zonas de servidumbre para corriente continua y modifica un poco, por ejemplo, en corriente alterna, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los 500 kilovoltios, que ha sido una historia interesante. En el RETI del 2008 decía 60. En el 2013 lo subió a 65 metros y ahora en el proyecto de RETI vuelve al ancho mínimo de servidumbre para sobre todo una línea de transmisión de 500 kilovoltios, vuelve otra vez a 60. Pero en conclusión, aparte de esas mínimas variaciones, nos está hablando de cuáles deben ser la zona de servidumbre para corriente continua. También nos habla, digamos, en líneas de transmisión compactas, que lo define como son unas estructuras que tienen más de 2 circuitos, ¿sí? O que utilicen aislamiento compacto. Entonces nos da unos criterios de cómo se debe realmente considerar el distanciamiento y las zonas de servidumbre en estos casos particulares, donde le dice que una de las cosas para este tema que hay que poner cuidado es el manejo de los campos electromagnéticos en los sitios donde puede haber presencia humana a lo largo de la línea de transmisión, ¿sí? También ya nos da unos referenciales mucho más detallados acerca, digamos, de la radiointerferencia. Nos da referencia sobre todo a la resolución CREC 098 del 2000 y también nos dice a los parámetros establecidos por la IEEE y el SIGRE. Nos está dando, digamos, ya como un criterio más detallado. Asimismo, para el proyecto de RETIE nos da un criterio sobre el famoso ruido audible, ¿sí? Y nos habla de la resolución 627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que es bien interesante. También es bien importante, ¿sí?, que dice que desde el mismo diseño de una línea de transmisión que comparta servidumbres o áreas de paso con infraestructuras existentes, ¿sí?, como vías, oleoductos, poliductos, puentes, etcétera, hay que evaluar los riesgos que se puedan causar a esa infraestructura existente. Eso no lo tenemos en nuestro RETIE en este momento, sino que hay que considerarlo ya cuando este proyecto de RETIE salga a la luz pública, que es bien interesante. Digamos, en el concepto estructural no cambia realmente mucho el concepto que tenemos hoy en el proyecto de RETIE. Cambiar mucho, ¿sí? Otra cosa bien importante que nos incluye cómo se maneja la transición entre cables subterráneos con líneas aéreas de transmisión, ¿sí? Donde nos dice la necesidad de que los cables deben protegerse con DPS, ¿sí? Otra cosa importante es que ya nos da criterios de las características de los cables de guarda cuando lo estamos utilizando para hacer el tema de comunicaciones, o sea, el cable de guarda OPGW, donde nos dice que este cable tendrá que cumplir con normas como la IEEE 1138 o las IEC 60794 para este tipo de cables. Un tema nuevo que nos trae el proyecto de RETIE es la repotenciación de las líneas. Ya es un concepto donde nos da los criterios para hacer posible esta repotenciación en líneas de transmisión,
nos amplía y nos complementa mucho más el concepto de las líneas subterráneas y nos da criterio, digamos, de coordinación de protecciones para este tema de estas líneas, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta en nuestro proyecto. También nos habla y nos amplía el concepto en las líneas subterráneas cuando hay probabilidad de inundación, cuando el nivel freático es muy alto. ¿Qué se debería hacer en esos casos? También nos habla del cálculo de la transposición de las pantallas en las líneas de transmisión y nos da un referencial como la norma IEEE estándar 575 o equivalentes, ¿sí? Nos complementa mucho más todo este tema. En el tema de información de seguridad a las personas cercanas a la línea, ¿sí? Nos complementa que en el evento que los moradores de un lugar se nieguen a recibir o permitir dejar las evidencias del nivel de riesgo de la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, se debe recurrir a afiches, volantes, letreros o planos que se peguen en la estructura de la línea, porque siempre debe quedar, llamémoslo así, una evidencia de que el tenedor o propietario de la línea realmente sí dejó el condicionamiento claro que involucra el nivel de riesgo de una línea de transmisión. Estos son los aspectos que podemos tratar en cursos o en diplomados posteriores mucho más a detalle de lo que vamos a esperar de la propuesta de modificación del RETI. Sí, señor. Vemos que este tema definitivamente es bastante emocionante. Bueno, después del proceso pues, de transmisión, nos enfrentamos a la transformación, a esas subestaciones de alta, media e inclusive media baja tensión que están presentes dentro de nuestro sistema eléctrico nacional, donde el reglamento las divide en algunos tipos, las de alta y extra alta tensión, aquellas que son exteriores o interiores de media tensión, algunas tipo poste o algunas tipo pues pedestal. Y también es muy importante identificar cuáles son esos componentes de esas subestaciones, qué componentes son distintos de acuerdo con la aplicación de cada una de los tipos de subestación y cuál es el concepto fundamental de una subestación y cuáles son los riesgos asociados a una subestación eléctrica. Por eso, el RETIE plantea algunos aspectos que traemos como relevantes, importantes, asociados a edificaciones. Las subestaciones en sí son una obra civil que tienen inclusive edificios de cuartos o salas de control y también aplica el concepto de distancia de seguridad con un rigor un tanto mayor porque las distancias van a estar cada vez más limitadas. Vemos que inclusive hay subestaciones compactas, hay subestaciones que cada vez tratan de disminuir las distancias entre componentes, dificultando las maniobras en campo y también volviendo a un nivel mucho más específico los requerimientos pues, de las personas que trabajan en ellas. Adicionalmente, tenemos los sistemas de puesta a tierra y las especificaciones de los productos que aplican dentro de una instalación de una subestación eléctrica, sea de alta, extra alta o media tensión. Muy bien, Federico, sí. A ver, como un complemento, es bien interesante. Generalmente, pues como tú lo decías ahora, las subestaciones eléctricas tienen una componente importante civil. Si nos referimos a una subestación de alta y extra alta tensión, también debo aclarar que en ella se involucran varios procesos, ¿sí? ¿Qué procesos normalmente se involucran? Además del proceso de transformación, que sería el proceso fundamental, objeto del por qué existe esa transformación, tendríamos instalaciones eléctricas de uso final que servirían a las edificaciones y al patio donde están los equipos principales, ¿sí? También involucra muchas veces la distribución, porque a veces las subestaciones, para tener una seguridad redundante en la confiabilidad de la energización de los servicios auxiliares eléctricos propios de la misma subestación, requieren de una línea que en general es de media tensión externa,
¿sí? Además de otros sistemas redundantes de energía, como lo pueden ser las salas de batería, como lo pueden ser las UPS, como lo pueden ser los grupos electrógenos. Entonces, digamos, una transformación, una subestación de alta y extra alta tensión tiene involucrados estos procesos que te acabo de mencionar. Pero este capítulo es bien interesante porque nos habla desde las subestaciones pequeñas, desde una subestación muy pequeña, es una subestación tipo poste, ¿no? Que se utiliza mucho dentro del proceso de distribución, pero también hay subestaciones muy grandes de distribución en media tensión, como son las industriales, ¿sí? O como son las de los centros comerciales, o como las son de los grandes edificios y urbanizaciones. Entonces, en este capítulo se habla bastante de los diferentes tipos de subestaciones y habla también adicional de cuáles son los criterios de seguridad mínimos que se tiene que cumplir para cada una de ellas. Ahora, ¿qué es lo que nos trae nuestro proyecto de RETIE en el tema de las subestaciones? Ya nos empieza a hablar de un tipo de subestación que nos tenía con dolor de cabeza o que todavía nos ha tenido legalmente, y son las subestaciones paquetizadas o prefabricadas, o sea, los shelter. Ya empieza a introducir y a darnos claridad acerca de eso como tal, ¿sí? Otra cosa importante es que en el tema, digamos, en requisitos generales de las subestaciones, en el tema de los espacios donde están las subestaciones, nos hablan de los espacios de trabajo requeridos de acuerdo con el nivel de tensión y condiciones de los equipos que se instalan en una subestación. Son aclaraciones, digamos, mínimas que nos están haciendo dentro de todo dentro de todo este capítulo de las subestaciones, ¿sí? También es importante que en el tema de puesta a tierra ya nos aclaran dentro de requisitos generales de las subestaciones que sobre los calibres conductores que hacen estas conexiones, ¿sí? Y nos hacen referencia a los numerales 250-40, al numeral 250-44 de la NTC 2050. También vamos a tener un poco más de claridad en nuestro proyecto del reglamento y como algo mucho más fuerte, y es que no se debe dar servicio definitivo a usuarios finales desde un servicio provisional, de una subestación. Es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque aunque lo sabemos y se ha comentado mucho, realmente muchas veces no lo hacemos. En la parte correspondiente a las salas de operaciones, mando y control, el proyecto del reglamento ya le está poniendo mucho más cuidado, ¿sí?, al tema, digamos, de la protección contra incendio de este mismo edificio. O sea, nos da un criterio fundamental, que la localización de un edificio de operación, mando, control de una subestación debe ser tal que un incendio en los equipos de patio no vayan a afectar este edificio dentro de los equipos que tiene la casa o el edificio de control como tal, ¿sí? Otra cosa importante es que cuando tenemos varios pisos, nos habla mucho de que hay que sellar esas aberturas en el piso para evitar la propagación de fuego, ¿sí? Cosa que esos detalles no están supremamente claros en el tema, digamos, de nuestro RETIE actual. El tema de la ventilación. ¿Por qué es importante, nos dice nuestro proyecto de RETIE, que estos edificios sean bien ventilados? Es para mantener las temperaturas de operación dentro de los rangos establecidos de acuerdo con la fabricación del equipo, para evitar operaciones erróneas, ¿sí? Es bien importante. Nos hace otra serie, digamos, de ajustes y de aclaraciones sobre de todas esas áreas diferentes dentro de una sala, digamos, de control. Nos habla mucho del estudio de riesgos contra incendio en este tipo de edificaciones. También, no se los mencioné antes, pero es oportuno que el proyecto de RETIE como tal va a hablar es de instalaciones, más no de productos. Está el proyecto de que productos los van a separar en otro documento. Por lo tanto, acá, en este tema de las subestaciones, nos habla de cuáles son los criterios de instalación
de los productos y equipos de una subestación. Entonces nos habla de los criterios de instalación de los transformadores de potencia, nos habla también, digamos, de los criterios de las celdas de instalación de las celdas de media tensión y tableros de baja tensión de la subestación. También nos habla de los criterios de instalación de los condensadores de baja y media tensión, de las transferencias automáticas y su sistema de control. Nos habla de los equipos de corte y protección. Nos habla también de los paquetizados, ¿sí? Como cuartos eléctricos prefabricados. Estos son ajustes, llamémoslo así, que el proyecto de RETI nos está requiriendo y nos lo va a mostrar. También nos habla muy a nivel detallado lo que es el concepto de la bóveda para alojar transformadores. También nos aclara mucho dentro de este concepto lo que son las compuertas de ventilación, la puerta cortafuegos, ¿sí? Y también nos está mencionando, para que lo tengan en cuenta, las subestaciones prefabricadas como tal, ¿sí? Luego, en el tema de certificación de subestaciones para instalaciones de uso final, nos habla de todo un numeral de cómo se debe llevar esa certificación de ese tipo de subestaciones. Y en el tema del mantenimiento de las subestaciones, pues nos quita la periodicidad de 6 meses que tenía nuestro proyecto de reglamento. Estos son, pues, digamos, algunos de los cambios a los que vamos a enfrentarnos cuando tengamos aprobado nuestro proyecto de reglamento. Y el siguiente eslabón de la cadena es el sistema de distribución, que el sistema de distribución, al estar más cerca a los centros de consumo y a los centros poblados, significa también un mayor riesgo para las personas que habitan en ellos. Vemos que muchas veces en algunas urbanizaciones, en algunos barrios, se violan las distancias de seguridad, se hacen conexiones ilegales poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas. Y esto nos lleva a que tenemos que desarrollar precisamente la conciencia, tanto en las personas que trabajan directamente en los sistemas de distribución, como aquellas que se ven beneficiadas por el transporte y uso de la energía que estos llevan, en los riesgos que los sistemas de distribución traen consigo. Pero para cada riesgo también existen algunos procesos de mitigación. Vemos que el cable compacto se ha tomado la red de distribución. Entonces, por eso es muy importante poder identificar, poder saber cuáles son esos componentes, cuáles son las funciones de esos componentes y cuál es el concepto en sí de los sistemas de distribución. También vemos que cada vez más el tema del urbanismo, paisajismo, lleva a que las instalaciones de distribución sean con cable subterráneo, ¿sí? Y por eso el RETIE en este momento nos habla de algunos aspectos fundamentales. El aspecto del aislamiento, cómo salvaguardar la vida de las personas y de los animales ante la presencia de ciertos conductores energizados o ciertas partes activas. ¿Cuáles son esas distancias de seguridad que se tienen que cumplir? No solamente en instalaciones domiciliarias respecto a líneas de red de distribución, sino cuando las redes de distribución interactúan con líneas de transmisión o cuando interactúan con sistemas de ferrocarriles o de trenes, etcétera, cuando interactúan con vías nacionales, con muchos tipos de activos, llamémoslo así. Y también resaltan la finalidad y la funcionalidad de las estructuras, los postes, sean de cemento, sean de material de fibra de vidrio o en los que ya están en desuso, los de madera, los conductores y los herrajes que se utilizan en este tipo de sistemas. Sí, Federico, yo quiero complementar es que este proceso de distribución de nuestro reglamento actual ha sido modificado. Yo creo que ha sido bastante modificado y ha sido muy completo. Por lo tanto, digamos, en la propuesta de modificación de nuestro reglamento no van a ser muchos los cambios. Por ejemplo, nos da mucha más información acerca de los cables cubiertos, los cables llamados pues ecológicos o semiaislados.
porque pues muchas personas lo estaban confundiendo con cables con aislamiento completo y eso era un error y un problema altísimo de seguridad. Entonces ya nos da una mayor claridad sobre el tema de los cables cubiertos. También es importante y nos hace mención sobre lo de los materiales, criterios de instalación de los diferentes materiales de una red de distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habla de los cables de guarda y templetes, habla de los tableros de distribución en espacios de uso público, cosa que no teníamos y esta parte de este tema no se menciona en nuestro reglamento actual, pero sí así nos da unos criterios de cómo se deben instalar estos tableros en espacios públicos. Es importante. Una cosa bien importante es que nos da parámetros de cómo se debe hacer el mantenimiento en las redes de distribución de energía. Por ejemplo, dice que hay que cumplir aspectos como distancias mínimas de seguridad a partes energizadas, uso y dominio de servidumbre, estabilidad mecánica de la red, control de fugas de corriente por deficiencias de los aisladores, etcétera, etcétera. Y nos hace unos complementos mínimos en el tema de la información de seguridad que se le debe pasar al usuario debido, digamos, a los riesgos que representan las redes de distribución de energía. Esto es fundamentalmente las cositas que no son muchas que vamos a vernos abocados cuando nuestro proyecto de red quede sancionado. Sí, señor. Y esto nos lleva al uso final, ¿sí? A las responsabilidades del operador de red y a los distintos tipos de instalaciones de uso final, sean el uso final básicas, sean las provisionales o sean las especiales. Que dentro de las especiales hay un sinnúmero de instalaciones de alto riesgo por sus condiciones de polvo, ¿sí? De material particulado, de material explosivo, etcétera, que llevan unas condiciones bien especiales, bien rigurosas para precisamente minimizar los riesgos de las personas que interactúan con respecto a ellos. Aquí, ¿de qué nos habla el reglamento? Nos hace referencia a las normas técnicas. Por ahí veo que en las preguntas, y seguramente será una de las preguntas que abordaremos ahorita, cómo se articula la NTC 2050, la segunda edición, la segunda actualización con el reglamento, si entra o no en vigencia, pero lo cierto es que el reglamento actualmente toma la NTC 2050, la primera edición, dentro de sus artículos y referencia 7 capítulos. Y también trae algunos apartes de la NFPA 70 y su handbook, pues. También nos hablan de las conexiones a tierra, las acometidas, las protecciones que tienen que tener nuestros sistemas de uso final y los procesos de mantenimiento que se tienen que llevar a cabo dentro de ellos. Bueno, Federico, como resumiendo un poquito, este capítulo, digamos, también ha sido un capítulo bastante, digamos, completo en nuestro reglamento actual. ¿Qué es lo que se pretende en el proyecto del reglamento? Uno, desglosar a un nivel de detalle superior los criterios de instalación de los diferentes tipos de materiales que se utilizan en las instalaciones eléctricas de uso final. Otro es que ya nos empieza a dar mayores detalles sobre las instalaciones eléctricas especiales y empieza a referenciarnos más lo que hace la NTC 2050 en los capítulos 5, 6 y 7, que es bien importante que los tengamos en cuenta. También en este proyecto nos permite para los diferentes tipos de instalación la aplicación de la serie IS60 364 a nivel, digamos, de que uno puede manejar las instalaciones eléctricas de uso final con la norma, digamos, NTC 2050, con el NEC o con la serie IS. Da pues como en este momento el borrador de nuestro reglamento tiene esas posibilidades, digámoslo así, de cómo manejar los diferentes tipos de instalaciones eléctricas de uso final. Además de dar pues y explaya notablemente una cantidad de materiales de los temas de instalación de los diferentes materiales que hacen parte de las instalaciones eléctricas como tal.
Totalmente de acuerdo, don Carlos. Y llegamos al final con el corazón del sistema eléctrico nacional, el sistema de generación, que históricamente ha sido compuesto por grandes sistemas de generación, grandes plantas de generación, y vemos cómo cada vez se empieza a incorporar a la matriz energética nacional la generación distribuida y la generación de autoconsumo, con fines pues de consumo propio, inclusive pues las micro instalaciones solares fotovoltaicas ubicadas en los techos de las casas. Aquí el reglamento distingue las principales fuentes de generación que tiene Colombia en este momento, como la hidráulica, la térmica. Vemos que vienen 6 o 7 proyectos de energía eólica para La Guajira, que ya fueron adjudicados, y también los sistemas solares fotovoltaicos. Es muy importante que entendamos los principios de funcionamiento que cada uno de estos sistemas tiene, porque son sumamente distintos. Los principios de funcionamiento son totalmente exclusivos de la tecnología que la rige, ¿sí? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es la función que desempeñan? Y para esto el reglamento recoge a partir de las especificaciones de las edificaciones, del campo magnético, de las subestaciones que están incluidas dentro de cada uno de estos proyectos de generación, porque recordemos que los proyectos de generación recogen al final cada uno de los procesos de energía, perdón, y adicionalmente tienen otro tipo de sistemas, como por ejemplo son sistemas de aire comprimido, sistemas de respaldo, otro tipo de sistemas que nutren ese corazón del sistema eléctrico nacional. Es muy importante por los niveles de corriente que se manejan, los sistemas de puesta a tierra y las distancias de seguridad en este tipo de instalaciones. Adicionalmente, se plantean en el reglamento otras estructuras complementarias, principalmente de obras civiles, que están presentes sobre todo en las instalaciones pues, hidráulicas. Sí, este tema, Federico, lo mencionábamos inclusive en nuestras conversaciones que hemos tenido previos a este encuentro. Es el tema, digamos, de que el proceso de generación de energía es un proceso bien completo. Para mí es una gran especialidad. Digamos, el reglamento actual tiene unas mínimas páginas acerca de los requisitos mínimos de seguridad que tienen que cumplir las centrales de generación de energía, aunque de alguna manera, y no es muy exacto, nos lo dice que toda central o toda infraestructura de generación de energía debe cumplir los requisitos del capítulo que establece el reglamento y solamente deja de lado lo que son los sistemas de emergencia. Así lo dice, pues tan simple como eso. Pero de todas maneras, una central es un proceso bien complejo. Es un proceso, llamémoslo así, que es diferente una central hidráulica, y dentro de las centrales hidráulicas hay diversos tipos de centrales hidráulicas. Una central térmica, y dentro de las centrales térmicas hay diversos tipos de las centrales térmicas. Y hay las famosas centrales, digamos, con recursos que son totalmente, desde el punto de vista ambiental, limpios y totalmente renovables. Y dentro de todas las que hay en Colombia, pues estamos mucho más familiarizados con las solares fotovoltaicas y con las eólicas. Pero si usted lee el reglamento te dice unas 2 o 3 cositas, e inclusive nuestro reglamento actual, requisitos de térmicas con hidráulicas. Para uno poder aplicar muy bien todos estos conceptos de exigencia en las centrales, tiene que ser un buen conocedor de este tipo de infraestructuras. O sea, no podemos decir que una persona que sepa mucho de centrales hidroeléctricas fácilmente le va a quedar muy simple conocer y aplicar el reglamento en una térmica, conocer y aplicar el reglamento en una central eólica. No, cada una de estas obras de infraestructura tiene sus características, tiene sus funcionalidades y tiene sus equipos diferentes. Una central de generación tiene todos los procesos, como tú bien lo decías desde el principio. Tiene uso final, tiene distribución, tiene transformación y tiene líneas de transmisión involucradas. Entonces es bien importante que quien se vaya y le interese y
trabaje en el tema de la generación de energía, primero debe capacitarse en lo que realmente es cada una de estas centrales. Ahora, el proyecto de RETIE en esto es bien novedoso. El mundo entero, en los últimos años se ha venido revolucionando y se ha venido preocupando de cómo generar la energía con mínimos impactos ambientales. Y tenemos como referenciar en el mundo las hidráulicas y las térmicas, que son las convencionales de suministro de energía. El mundo actualmente se rige por eso. Digamos, las nucleares las dejamos un poquitico de lado, porque de que las hicieron la primera vez, con los casos que han pasado, como que nos da mucho miedo porque hemos tenido malísimas experiencias desde el punto de vista de la seguridad, y la seguridad no es pequeña, la seguridad es inmensa y en el tiempo. Me refiero a las nucleares. Pero las otras, las hidráulicas y las térmicas, llamemos térmicas convencionales, como son las que queman carbón, gas o combustible, gas oil, ¿sí? Son centrales que nos han servido mucho y manejan el paquete global de, digamos, de generación en el mundo, y en Colombia también, ¿cierto? En Colombia tenemos las centrales hidroeléctricas que nos manejan, normalmente se ha hablado de alrededor de un 65-70%, y el resto las térmicas. Pero está resurgiendo hoy en día otro tipo de centrales que son las no convencionales, las que manejan recursos que podríamos llamar infinitos, como el sol, o sea, la luz solar, y como es el viento. Y la luz solar y el viento no se cobra. O sea, esa materia prima no se cobra. El proyecto de reglamento nos está centrando mucho en este tema, digamos, de centrales, y lo explayó fuertemente, lo detalló fuertemente. Otra cosa bien importante es que el proyecto de RETIE ya reconoce que en el tema de las inspecciones para este proceso ya se requiere más de un especialista. Con el RETIE que tenemos actual, el del 2013, un solo profesional competente puede hacer, digamos, en sí la inspección y la certificación de una central de generación. Pero en el proyecto de RETIE ya se requiere de un equipo interdisciplinario, estructurales, mecánicos, electricistas, de automatización y control y protecciones. Entonces, de alguna manera, yo creo que las cosas se están mejorando y complementando aún más con el tema, digamos, de la exigencia de las diferentes competencias que deben tener los inspectores o los especialistas en un proceso de certificación. Y como Federico lo mencionó, el proyecto de RETIE nos está incluyendo las pequeñas centrales, las centrales distribuidas, ¿sí? No solo con fuentes convencionales, sino con fuentes, digamos, no convencionales y con recursos renovables, como se lo repito, son las eólicas y son las solares fotovoltaicas. Pero no se quedan afuera las geotérmicas, las otras fuentes de energía, las de biomasa, porque es que el mismo reglamento lo está mencionando y dio una apertura notable a todos estos sistemas, llamemos así, de generación, que no solo es Colombia la que lo está haciendo, sino el mundo entero, como una solución bien importante de suministro de energía sin hacer tantos daños ambientales que los estamos empezando a ver y a sufrir en estos momentos. Entonces, nosotros, los profesionales del área eléctrica, tenemos aquí un gran reto: salir de ese cascarón que hemos tenido durante todos estos años, tener una mente mucho más abierta y tener unas capacitaciones y formaciones mucho más exigentes. Totalmente. Muchísimas gracias, don Carlos. Con mucho gusto, Federico. Por eso los queremos invitar a todos ustedes, a las 500 personas que en este momento siguen conectadas, a ingresar a la página de cied.org.co/formación abierta, y ahí van a encontrar todas nuestras formaciones que actualmente tenemos disponibles para ustedes. Y para las personas que se conectaron a este seminario, tenemos un súper descuento. Tenemos el 50% de descuento en nuestro diplomado virtual RETIE, en el que se podrán encontrar con absolutamente todo el detalle de los temas tratados acá. No solamente cuáles son las especificaciones actuales del RETIE, sino cuáles son las que incluye el proyecto de modificación del RETIE.
y adicionalmente vamos a tener siempre un proceso de reconocimiento de las partes constitutivas de cada uno de los procesos de energía. También me pueden escribir al correo y para aquellas preguntas que han surgido en el chat, la sesión está siendo grabada y va a ser compartida con cada uno de ustedes y también les vamos a compartir la presentación en PDF. Pasamos entonces ahora a la sesión de preguntas. Para ello voy a hacer una revisión de cada una de las preguntas que se han hecho en el chat. La primera, don Carlos, es sobre la utilización o la implementación de la segunda actualización de la NTC 2050 dentro del reglamento técnico colombiano. Si en este momento está vigente, o sea, si ya por haber salido la segunda actualización, el reglamento la acoge o si hay que esperar a una actualización pues del reglamento para que ésta sea acogida. Muy bien. Aclaro esta pregunta. La NTC 2050, la segunda actualización, digamos, emitida por el ICONTEC, es una norma. Y las normas, en general, no son de aplicación obligatoria, sino de aplicación voluntaria. En este momento, lo que ya salió a partir del lanzamiento que se hizo hace ya unos 15 días, 10 días, ¿no? El ICONTEC dijo que a partir de ahí la norma era vigente, la NTC 2050 segunda actualización, pero por el momento, en este momento, única y exclusivamente es voluntaria. ¿Cuándo llega a ser obligatoria? Y sobre todo los primeros 7 capítulos y el capítulo 9, pues que son ejemplos, tablas y los apéndices que tiene la norma. Empieza a ser obligatorio en el momento en que tengamos el proyecto de RETIE aprobado, donde se diga que sí, que va a empezar a ser válido la segunda actualización de la NTC 2050. No sé si está clara la respuesta. Totalmente clara, don Carlos. Hay una pregunta adicional y dice, ¿la propuesta de modificación del RETIE hace alguna aclaración respecto al sistema de puesta a tierra, específicamente aclarando el cumplimiento de las tensiones de paso y contacto? A ver, el tema de las tensiones de paso y contacto están bien claras, o sea, no las ahonda en ese artículo 15 de los sistemas de puesta a tierra, pero sí sabe que habla del sistema de puesta a tierra, habla de las puestas a tierras en corriente continua y da unas aclaraciones sobre el tema, digamos así, de lo que son las tierras temporales, las puestas a tierra temporales como tal. Pero lo que son realmente las tensiones de paso y contacto están relativamente bien claras, ¿sí? Y para que lo tengamos en cuenta y no hace digamos, variaciones fundamentales a lo que tenemos ahí, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Perfecto. Respecto al tema de la radiointerferencia, ¿se hace alguna aclaración específicamente para el valor de referencia a partir del cual se calcula la relación señal a ruido dentro del nuevo reglamento? Sí, recuerden, ahorita lo mencioné, la pregunta no habíamos hablado todavía del tema, pero en las líneas de transmisión ya nos dieron unos parámetros y una norma de referencia para estos cálculos. Otra pregunta. En cuanto a las distancias de seguridad, ¿en qué casos se exige el estudio de arco? Bueno, el estudio de arco, estamos hablando ya del artículo 13, se habla ya de tableros a partir, digamos, de aplicación industrial, ¿sí? O sea, no aplica para tableros, por ejemplo, de una vivienda. Realmente ese tema no lo exige, no exige este análisis. Solamente a partir, llamémoslo así, de tableros industriales. Estoy buscando en este momentico el datico si trajo algún valor de cortocircuito que nos permita, llamémoslo así, identificar un poco este tema. Permítame en un segundito, yo verifico si realmente nuestro RETIE en su proyecto nos trae. Ok, aquí está.
Permítame un segundo. Ujú. Dice que los estudios se hacen excepto en instalaciones domiciliarias o similares de pequeños comercios y pequeñas industrias, en la instalación de los tableros de distribución y de potencia, centros de control de motores, celdas y en general en aquellos tableros de potencia mayor a 100 kVA. O sea, eso es lo que nos dice nuestro proyecto de reglamento frente a este tema de análisis de arco. Perfecto. Una pregunta adicional. Hablan de los parques fotovoltaicos y eólicos. Si se clasifican dentro del proceso de generación o como una instalación de uso final especial. Bueno, ahí hay una cosa bien interesante. Lo que pasa es que ahí vienen, yo no diría inconsistencias, sino como que falta de cómo se maneja el tema. En el capítulo de generación, en el proyecto que tiene el reglamento, se habla de los parques eólicos y se habla de las solares fotovoltaicas. Pero también dentro, digamos, de la NTC 2050, también se habla de estos dos mismos temas. O sea, hay que cumplir los requisitos establecidos en ambos documentos. Bueno, dos preguntas más y daríamos por terminada la sesión. Una de ellas es, ¿las instalaciones de generación off-grid tienen que generar certificación RETIE? Todo sistema de generación debe tener certificación RETIE. Ok, un segundo. Sí, dale. Vamos a ver una pregunta más. ¿Cuál? Pam, pam. Que si el sistema de puesta a tierra ya no va al medido y sí, o pues si el sistema de puesta a tierra ya no va conectada directamente al tablero de distribución. Preguntan por acá. No entiendo muy bien la pregunta, porque, digamos, tanto en el RETIE actual como en el proyecto de RETIE, de las funcionalidades que debe tener una malla de puesta a tierra es la conexión principalmente de todos los equipos eléctricos a un sistema de puesta a tierra, un referencial común que es la tierra. Y a su vez, digamos, las partes metálicas de todas las estructuras cercanas a ese sistema como tal. O sea, si la parte normal es que un tablero de distribución debe estar conectado a tierra, la respuesta es sí. No sé si tendrá otro contexto la pregunta. Bueno, no estaba muy clara, pero bueno, yo creo que ahí se respondió. Y la última pregunta sería, si en baja tensión, en el caso de una edificación en la que se necesite realizar nuevas adecuaciones eléctricas para energizar equipos, según RETIE, ¿se requiere el diseño detallado para el proyecto o solo la actualización de los unifilares y la certificación de la instalación realizada? En el tema de los diseños, realmente, independientemente de que sea nueva, ampliación o remodelación, ¿sí? Si se genera dentro de los parámetros que está establecido, digamos, en los requisitos de diseño que mencionaste ahora, en requisitos técnicos esenciales, en la complejidad y en la potencia, tiene que tener su respectivo diseño. O sea, el reglamento como tal tiene una norma de seguridad muy importante y es que nada se debe hacer de cabeza, todo se debe hacer con documentos, desde un esquema que es reemplazo de diseño o un diseño simplificado, que ahí está en el mismo reglamento los casos específicos, o un diseño detallado, independientemente de que sea una ampliación o no.
Ok, muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron y compartieron con nosotros estos más o menos 80 minutos hablando sobre temas que nos interesan a todos. Que tengan una feliz tarde, un feliz resto de día, que se sigan cuidando desde sus casas y esperen en sus correos el video compartido y también la presentación que les vamos a hacer llegar en los próximos días. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti, Federico, y a todos los que nos acompañaron en este encuentro. Una feliz tarde. Bueno, señor. Feliz día. Hasta luego.